Seguramente usted ha oído hablar de las tragedias y maldiciones que persiguen a los protagonistas de películas hollywoodenses, famosos que han pagado con su vida el éxito internacional. Quizás una de las leyendas más conocidas es la llamada maldición de Superman. Se cuenta que protagonizar al Hombre de Acero ha sido prácticamente una sentencia de muerte. Todo comenzó en la década de los 40, cuando Bud Collyer, quien prestara su voz a Superman para la serie de dibujos animados, murió de manera sorpresiva. En su acta de defunción, se marcó como una muerte por leves problemas circulatorios. En la década de los 50, George Reeves encarnó a Superman en una exitosa serie para televisión. Podemos hablar que la fama de Superman se debió en buena parte a su persona. George murió de forma inexplicable, ya que fue encontrado muerto en una habitación de hotel con un tiro en la cabeza. Al principio, se pensó en suicidio, pero las huellas dactilares en las balas no eran de él. En los años 80, un joven actor le dio nuevo rostro a Superman. Christopher Reeve filmó 4 películas del Hombre de Acero. En su caso, la tragedia llegó a su vida en el año de 1995 al caer de un caballo, caída que lo dejó tetrapléjico. Un superhombre que pasó el resto de su vida postrado en una silla de ruedas. Pero este no fue el único caso de tragedia en esta serie de películas de los años 80. Uno de los personajes más recordados fue personificado por el actor Richard Pryor, quien murió repentinamente a causa de esclerosis múltiple. Un año después, quien fuera Louisa Lane en el film sufrió en carne propia otro inexplicable hecho. Margot Kidder sufrió un terrible episodio de amnesia repentina cuando se dirigía al aeropuerto en California. Ella duró 3 días extraviada. Cuando la policía finalmente dio con ella, Margot Kidder estaba con la ropa rasgada y ella misma se había arrancado el cabello. Sus exámenes dieron negativo a drogas o alcohol. Pero situémonos ahora en 1982, cuando Steven Spielberg estrenaba por todo el mundo la película Poltergeist, la historia de una niña y su familia que eran martirizados por presencias malignas que provenían del televisor. Una cinta que también marcó la vida de 2 actrices. La protagonista murió. ¿Te acuerdas? Una niña de pelo blanco. El público seguramente ochentero, treintón, cuarentón se va a acordar. Era una chiquita preciosa. De cabello blanco largo que sale esas manos horrendas de la televisión. Ella murió al poco tiempo. Su hermana en la película también fue asesinada, de hecho la hermana de ella en la película. Jovette Williams, quien en la trama era la mamá de las 2 hermanas muertas, aseguró hace unos años que los esqueletos utilizados en la escena de la piscina, en donde prácticamente surgían de entre la tierra los cadáveres, en realidad se trataban de esqueletos humanos reales. Hubo serios problemas y drama dentro de las películas. La profecía que desencadenó la profecía 1, 2, 3 y 4, también tuvo muchos problemas durante su producción y son películas que marcaron la pauta en el tratamiento de cuestiones que involucraban lo religioso, lo inexplicable, cuestiones demoníacas pues, y con la Biblia en la mano. Como la Biblia que portaba el padre Merrin en el film de terror más exitoso de todos los tiempos, El Exorcista, una película basada en una historia real. Muchas personas pudieran pensar que esto es únicamente fantasía, pero es un hecho documentado de 1949 en los Estados Unidos, donde un niño, a diferencia de la película que fue una niña, Linda Blair, la recordamos, fue un niño al que le pasó esto, y todo porque él con su tía se dedicaba a jugar con la Ouija. Quizás por eso, las filmaciones de esta cinta estuvieron rodeadas de tragedias que comenzaron desde el inicio de las grabaciones. Tragedias que en su momento se clasificaron como casualidades, pero demos un recorrido por todas esas casualidades, como la muerte del abuelo de Linda Blair y del hermano menor del actor que encarnaba al padre Merrin, los cuales fallecieron el primer día de filmación. Ese mismo día, en otra extraña casualidad, moría también el primogénito del productor ejecutivo de tan solo 1 año de edad. Los eventos inexplicables llegaron también al set de filmación. Algo impresionante es que el set, y seguramente tú y todos nuestros amigos se van a acordar, donde estaba la recámara de Linda Blair, ya saben, esa cama espantosa que se movió durante toda la producción, se quemó el foro. Ese foro en particular, no se quemó la sala ni ningún otro lugar. El foro donde estaba Linda Blair se quemó de una manera inexplicable. Por si esto fuera poco, se dice que 4 trabajadores de la producción contratados para laborar en ese foro en específico murieron trágicamente en diferentes hechos. Días después, actores y realizadores solicitaban temerosos que el set fuera bendecido para poder continuar con el rodaje. El director William Friedkin, muy a su pesar, accedió y finalmente un sacerdote bendijo el lugar. Era muy sádico, de que gritaba mucho a los actores, de que él para poderle sacar el sentimiento los amedrentaba. Déjame decirte algo importantísimo que te va a manifestar el grado de locura del director Friedkin. El cuarto donde se grabó la película, donde se grabó la mayoría de las escenas donde Linda Blair estaba acostada, se armó de tal manera que era un refrigerador,
que estaba generalmente entre -2 y -6 grados centígrados abajo. O sea, todo el set era normal, pero el cuarto, él mandó construir el cuarto como si fuera una heladera. Entonces el vaho que se ve de la gente no es un efecto especial, es porque auténticamente le estaban muriendo de frío. Por la crudeza de la trama, algunas escenas fueron suprimidas. Aún así, en su estreno, las salas de cine que proyectaban El Exorcista tenían en la calle ambulancias con paramédicos que atendían entre 2 y 3 crisis de pánico por función. Y ojalá que un día salga la película como realmente se realizó. En el 2000 salió, después de los 25 años, con ella sale así caminando de espaldas como araña, que es espeluznante. Pero la historia del Exorcista y su maldición no solo quedó en el cine. Esta trama fue llevada también al teatro. 2 años después del estreno de la película fue en el 73 en diciembre, el estreno de la obra fue en el 75 en Londres. La actriz protagónica murió de una manera misteriosa. Unos dicen que con broncoaspiración, que fue un cóctel de medicamentos. La cuestión es de que murió en la semana del estreno la protagonista de la obra de teatro. Los críticos de teatro alabaron el trabajo de Mary Ury en el estreno de la obra. Aplaudieron su impecable actuación al escenificar la posesión. Pero existen testimonios de los otros actores de la obra que aseguran que muchas de las contorsiones y diálogos nunca fueron ensayados por la actriz. Pero más allá de los méritos técnicos, que por cierto un mexicano fue el que se ganó el Oscar por hacer el sonido, uno fue por adaptación literaria y otro por efectos de sonido, el que lo hacía sobre todo cuando daba así la cabeza, fue un mexicano con un peine. Al peine le hizo esto y fue la única manera de encontrar un auténtico y real ruido de cómo sonaría una cabeza dando vueltas. La película es un parteaguas. La película El Exorcista te lleva a los miedos más profundos de la humanidad ante lo desconocido y que puede pasar porque estuvo basada en hechos reales. El Vaticano avaló la película y estuvo complacida la Iglesia en el estreno. Creo que sí hubo un misterio dentro de la producción, alrededor de ella. Y sin duda es un ícono pues del cine de terror que marcó generaciones y lo va a seguir haciendo. El Exorcista es un misterio. Hay vidas que permanecen más allá de la propia muerte. Bruce Lee vino al mundo un 27 de noviembre de 1940, en San Francisco. Desde muy temprana edad, comenzó a desarrollar las 3 vertientes que marcaron su vida: las artes marciales, la interpretación y la filosofía. Lee conjugó las 3 como si se tratase de un único elemento. Empezó a entrenarse después del colegio, a los 14 años. Era un chico muy travieso. Y después de recibir una paliza, se empezó a entrenar, a desarrollarse físicamente. Y también pretendía protegerse a sí mismo. Y él encarnaba la lucha, los movimientos, la agilidad. Todas estas cosas eran muy importantes también. Financió su carrera de filosofía en la Universidad de Washington, en Seattle, dando clases de Kung Fu a compañeros del campus. Algo no muy bien visto por la conservadora comunidad china, que se negaba a que los occidentales conocieran los secretos de una disciplina tan milenaria. Allí se enamoró de la que sería su mujer, Linda Emery, la persona que complementaba a Bruce. Juntos eran como el yin y el yang. Años después, abriría su propia escuela en el barrio chino de San Francisco. El rebelde Bruce impartía clases de una nueva modalidad de arte marcial que él mismo había gestado. La llamó Jeet Kune Do. En ella fluían a partes iguales la fuerza mental con la física, combinando técnicas de boxeo, esgrima o lucha grecorromana.
Con el Jeet Kune Do se defendía atacando. Actores y deportistas como James Coburn, Steve McQueen o Kareem Abdul-Jabbar se rindieron a la sabiduría de Bruce, al que acabaron tratando como un maestro. Entrenaba todo el tiempo. Cuando estaba en el avión y estaba escribiendo, yo le decía, por Dios, Bruce, déjalo ya. Y él no paraba de hacer así con las manos. Los entrenamientos de Lee asustaban. 8 horas diarias, 16 kilómetros. Trabajaba todo. Flexibilidad, fuerza, resistencia. Era una máquina perfecta. Pero quería más. Su afán de superación era enfermizo, hasta el punto de que al levantar unas pesas se lesionó gravemente la espalda. Una lesión que hubiera dejado inválida a cualquier persona, pero no a Lee. Bruce entrenó su mente durante la convalecencia explorando la filosofía oriental por antonomasia, el Tao. Cuando tuvo su mente fuerte se dedicó al cuerpo. El dragón regresó con más fuerza que nunca. Él me dijo que lo que mejor sabía hacer era golpear. Y dije, vale, enséñamelo. Me puse en pie, con la almohada sobre mí, me empujó contra la silla. La silla se fue a la esquina de un solo golpe. Me gustó, fue divertido. Es como un látigo. El chasquido al final del látigo. Cuando toda la energía sale directa. ¡Pam! Y funciona. Toda tu energía fluyendo. Hollywood le repudió en primera instancia. Bruce Lee gestó la idea de la mítica serie Kung Fu, que él mismo iba a protagonizar. A última hora, fue apartado discriminado por su ascendencia china y se cayó del proyecto. Enrabietado viajó a Hong Kong a llamar a las puertas de diferentes productores. Su dialecto, su físico y su forma de luchar le llevaron a firmar su primer papel protagonista de la mano del cazatalentos Raymond Shaw. Su primera película fue Big Boss. El éxito fue rotundo. El desconocido Bruce Lee pasó a convertirse en un icono en China. Después vinieron Furia Oriental y El Furor del Dragón, película que escribió, dirigió, produjo y protagonizó junto al norteamericano Chuck Norris. Para los entendidos, la lucha que protagonizan en el Coliseo Romano es el mejor combate jamás filmado. El momento cumbre llegaría con Operación Dragón, la película que conquistaría al público americano. En ella, los golpes de Lee traspasaban la pantalla, creando una fiebre nunca antes conocida por las artes marciales. Bruce Lee se vengaba de Hollywood y regresaba convertido en héroe nacional e icono mundial. Fue 4 meses después de su finalización, Lee aparecía muerto en el apartamento de la actriz Betty Tin Pei en Hong Kong. Según esta, al actor comenzó a dolerle la cabeza, se tomó un analgésico y se sumió en un sueño del que jamás despertó. La muerte del dragón conmocionó al mundo entero. La autopsia dictaminó que el medicamento había hecho reacción en el organismo de Lee, acabando con su vida. Las hipótesis que surgieron sobre su muerte no se hicieron esperar. Accidente o asesinato. Unos apuntaban a las triadas chinas que no recibían beneficio alguno de las películas de Lee. Otros señalaban a los grandes maestros del Kung Fu, molestos porque revelara secretos ancestrales al mundo occidental. Desde que Bruce murió en 1973, se ha escrito tanto sobre él en todo tipo de medios. No solo escritos. Algunas cosas son verdad y otras son mentiras. Bruce Lee dejó como legado 11 minutos grabados de su última película, que tenía el profético título de Juego con la muerte. Una legión de discípulos en todo el globo y 2 hijos, uno de los cuales, Brandon, seguiría décadas después el camino de la fatalidad marcado por su padre. 25.000 personas despidieron a Bruce Lee en Hong Kong, algo nunca visto antes. Sus restos fueron enterrados en Seattle, donde su familia y amigos dieron el último adiós al mito. Él es el tipo de personas que aparecen en novelas, pero en la vida real es muy difícil encontrar un hombre así. Una elegía para Bruce.
para una vida preciosa. Un hombre joven que llegó como un rayo y luego se desvaneció. El que para muchos era el hombre más fuerte del mundo, había muerto con solo 32 años. Tal vez para que su recuerdo eterno fuera siempre así. Vigor y fortaleza. Su filosofía, sus frases, su modo de luchar y su carisma siguen presentes en millones de personas en todo el mundo. Murió el hombre, pero surgió el mito. El espíritu del dragón sigue hoy presente entre nosotros. Desde luego que si alguien ha conseguido el don de la inmortalidad, ese es Bruce Lee. Ha ocurrido algo significativo. Mientras aquí, en nuestro plató, veíamos este reportaje de nuestro compañero Gerardo Peláez, todo el mundo no podía ni pestañear prácticamente. Estaba centrándose en movimientos que tienen algo de hipnótico. Quizá ese sea parte del secreto de Bruce Lee. ¿Por qué sigue tan profundamente insertado en nuestro arquetipo como especie? El siglo XX, desde luego, lo tiene como imagen. Y quería contarles una cosa. Vean este libro de Juan José Zamudio, Jeet Kune Do, El arte ofensivo de la defensa, la cara de Bruce. Hay más ejemplos. Casi desde después de su muerte, desde el mismo instante en que se lo encuentran en aquellas circunstancias tan extrañas, surgen libros como La fulgurante vida y extraña muerte del rey del Kung Fu, o monografías en rojo en este caso, como la de Ocaña, Bruce Lee, el hombre detrás de la leyenda. Siempre su imagen. Dicen algunos especialistas en el mundo de la edición que se produce el mismo efecto que cuando, por ejemplo, se reproduce la máscara funeraria de Tutankamón. Algo nos conecta con Egipto, no sabemos qué es. Ocurre con este hombre, dicen como que con ningún otro. Prácticamente ninguna otra figura del siglo XX tiene esa fuerza, todavía hay. Juan José Zamudio, auténtica eminencia en este mundo del Jeet Kune Do, seguidor de Bruce Lee. Bienvenido a Cuarto Milenio. Gracias y bueno, por darnos la oportunidad también de mostrar a España el Jeet Kune Do, el arte de Bruce. Porque hay mucho más. Da la sensación de que la gente, que estoy seguro que son muchos miles de amigos que tienen atracción, no son solo golpes, no es solo un arte marcial. Bruce Lee encarnaba más cosas que quizá no se conocen tanto. Sí, hay mucho más de lo que la gente o el neófito pueda pensar de que es un arte marcial y ya está. Hay mucho más trasfondo detrás, filosofía y una forma de vida quizás. Una forma de vida que además se truncó de manera repentina y que vamos a recordar también. Hay una escena tremenda, una imagen con una fuerza absoluta que es la tumba de Bruce Lee junto a la de su propio hijo, Brandon Lee. Eso también genera una sensación difícil de describir. Se ha dicho tanto sobre la muerte de Bruce. Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, sí que... Uno de los grandes episodios conspiranoicos también, porque se habló de intereses de alguna forma desvelados, ¿no? Bruce había ido demasiado lejos, para muchas personas que saben de esto, nos lo van a contar ahora, y había mostrado secretos que tenían que ser milenarios, y lo pagó caro. Es una de las teorías. Es una de las teorías. De hecho, hay, como bien escuchábamos en el reportaje, se ha escrito mucho desde la muerte de Bruce Lee, ha habido mucho mito y algunas cosas reales. En realidad se han especulado con cientos de teorías sobre un posible asesinato de Bruce Lee. La versión oficial es que murió a consecuencia de una reacción alérgica a un medicamento, a un analgésico absolutamente inofensivo, pero que su cuerpo no debía tolerarlo bien y reaccionó mal a alguno de los componentes. Pero, lógicamente, esa muerte para el imaginario colectivo no era suficiente, tenía que tener algo más de mito. Efectivamente, se especuló con que las triadas chinas, que se llevan buena parte de los ingresos de toda la industria cinematográfica de Hong Kong, y eso es sabido, pues Bruce Lee jamás accedió a las presiones, a las extorsiones y a los chantajes de esta organización criminal. Hubo quien vio en ello un posible final. También se habló de que la muy conservadora comunidad de las artes marciales chinas había visto casi como un sacrilegio el que los secretos que ellos consideraban sacrosantos hubiesen sido revelados a occidentales. De todas formas, es curioso porque muy poca gente sabe que estas historias comenzaron a circular antes de su muerte.
antes de su muerte. Sí, el propio Bruce Lee en vida contaba una anécdota muy curiosa, que es que le habían telefoneado desde Hong Kong, desde un periódico de gran tirada allí, para preguntarle si estaba vivo. Claro, le dije, pues por supuesto, ¿con quién te crees que estás hablando? O sea, soy Bruce Lee y estoy vivo. No, es que nos habían dicho que las triadas chinas le habían asesinado, o que los maestros de artes marciales habían enviado a un asesino a sueldo para acabar con usted en un combate y tal. O sea que curiosamente todas las historias que luego, después de muerto, han ido floreciendo, tienen su origen incluso antes de estar muerto Bruce Lee. Tremendo. Un detalle, porque en el reportaje pasábamos casi sobrevolándolo. Mucha gente lo conoce, otra no tiene por qué. El hijo de Bruce Lee muere también en extrañas circunstancias siguiendo la senda de su propio padre, en la película El Cuervo. Gerardo Peláez, buenas noches. Buenas noches. Es una muerte que añade misterio, mito, leyenda a esta familia. Efectivamente, y deja un poco el pozo de familia maldita, ¿no?, sobre la familia de Bruce Lee. Yo creo que no tiene cierta relación, porque lo de Bruce parece muy claro que fue muerte natural, aunque siempre queda ese trasfondo, y lo de Brandon Lee no dejó de ser un accidente tristísimo, desgraciadísimo. ¿Qué se sabe? En una escena de acción típica de la película, estaban grabando la escena en cuestión, había un arma de fogueo, que siempre suele ser de fogueo, pero en un momento determinado, pues esa bala se dispara y va a parar al cuerpo de Brandon Lee. Con lo cual no deja de tener cierto misterio, desde luego, digno de la conspiración, ¿no? ¿De dónde aparece esa bala? Que normalmente es material, siempre es munición de fogueo, y justo pues acaba con la vida de este chaval, que además muchos veían en él, pues lógicamente, la semilla, ¿no?, que había dejado su padre, ese peso que había dejado en toda la sociedad, en todo el mundo del cine e incluso de las artes marciales. Veían en Brandon Lee reflejado el espíritu de su padre. Desde luego, el destino, lo que fuera, lo cercenó. Desde esta empresa. Con Poltergeist, 1982. ¿Recuerdan que hablábamos hace una semana de eso, fenómenos de Poltergeist supuestamente en Málaga? Esa niña, Caroline, esa niña rubia, acercándose al televisor y poniendo sus manos. Todo un icono de lo imposible, de lo extraño, de lo sobrenatural. La vieja casa encima de un cementerio. Toda esta historia empieza con un documento real que supera cualquier ficción. Esta es el acta de defunción de Heather O'Rourke, la auténtica Caroline. 1987, mes de septiembre, se le diagnostica una extraña enfermedad estomacal. Pero lo curioso es que esta historia empezaba mucho antes, desde el inicio, cuando Tobe Hooper, a las órdenes de la productora de Steven Spielberg, quiere hacer una película sobre fenómenos extraños. Han oído varios casos de personas como ustedes, como yo, que en su propio domicilio escuchan golpes, ven presencias, las televisiones se encienden y se apagan solas, los juguetes empiezan a funcionar como movidos por manos invisibles y empiezan a rodar. El primer papel de la madre de esa familia, de esa atormentada familia, intentan otorgárselo ni más ni menos que a Shirley MacLaine. Es la primera, la genial actriz Marlene, que dice que esa película va a estar maldita, que no quiere participar, que hablar de espectros que vienen del otro lado es abrir una puerta. Bueno, no hicieron caso. Empezó el rodaje, empezaron las dificultades, empezaron algunas muertes. Por ejemplo, la de Dominic Dunne, que interpretaba a Dana, la hija mayor de aquella familia. Acabó bastante traumatizada, viviendo fenómenos que decía que eran reales en su propio domicilio. Al final algo ocurrió, su propio novio enloqueció, dicen, y le asestó 25 puñaladas. Era la primera muerte. Después llegarían otras. ¿Quién nos recuerda a un viejo actor con sombrero que avanzaba en la segunda parte de Poltergeist hacia la pequeña niña? Un hombre de aspecto fascineroso, casi, hay que decirlo así, satánico. Iba avanzando por un jardín cantando Dios está en su sagrado templo, es un icono del cine. Bueno, pues este hombre fallece inmediatamente después de realizar esa segunda película. Ese Poltergeist 2 que estaba hecho en homenaje a Dana, la primera víctima. 3 muertos, y a pesar de eso hubo otras continuaciones. La niña rubia, Heather O'Rourke, jamás pudo pertenecer ya al elenco de actores de una película que fue éxito internacional.
Estas supersticiones cinematográficas son de lo más variado. Se dice, por ejemplo, que Superman es un personaje maldito. Muchos de los actores que lo han interpretado en la gran pantalla han sido víctimas de una inexplicable mala suerte, que en varias ocasiones ha terminado en tragedia. Si hablamos de Superman, curiosamente hablamos de una maldición al personaje y no a la persona como estamos acostumbrados. Tendríamos que empezar hablando de Bud Collyer. Este fue la persona que era actor, pero actor de doblaje. Puso la voz al cómic de Superman en la televisión y a los 3 años de poner la voz murió de leves problemas circulatorios. Tendríamos que hablar de George Reeves, que fue el primer actor ya en la serie de televisión y que curiosamente en 1959 murió de un disparo en la cabeza. Hablaban de suicidio, pero nunca se encontraron ninguna huella en el arma utilizada. Y tendríamos que hablar de Christopher Reeve, quizá el que más conocemos, el más importante, el Superman que ha ido a la gran pantalla y que, bueno, pues todo el mundo conoce, que tuvo un accidente cuando estaba montando a caballo, quedó tetrapléjico con una silla de ruedas y murió a los 52 años de un ataque al corazón. Incluso se decía que la mala suerte del actor Marlon Brando comenzó cuando interpretó un pequeño papel como padre de Superman. En otras ocasiones, son los propios artistas los que parecen tentar a la suerte coqueteando con el ocultismo. La voluptuosa Jayne Mansfield mantenía una estrecha relación con Anton Levy, fundador de la Iglesia de Satán, una relación que no contaba con el beneplácito de su esposo. Es que el amante en ese momento de Jayne Mansfield, su abogado Brody, no estaba nada de acuerdo con esas inclinaciones de la actriz hacia el mundo del satanismo y del esoterismo, y se burlaba bastante de ello hasta el grado de que en una de las visitas que hicieron ambos a la casa de la Bey, pues se pasó todo el tiempo burlándose, ironizando y criticando al brujo, ¿no? a la Bey, quien pues no se lo tomó muy a bien y parece ser que lanzó una maldición sobre el amante de Jayne Mansfield, advirtiéndola a ella también que tuviera cuidado porque accidentalmente, si se encontraba, digamos, presente en el momento en que esa maldición podía materializarse, pues le podía también afectar a ella. Y bueno, pues como muchos aficionados al mundo del cine saben, Jayne Mansfield murió poco después en un aparatoso y trágico accidente de coche en el que además, pues de una forma bastante truculenta, perdió literalmente la cabeza en un choque frontal cuando se dirigía en coche a actuar en Las Vegas. Salió disparado el parabrisas del automóvil, cercenando completamente la cabeza de la actriz y causando también la muerte de su amante, aunque afortunadamente los 2 hijos de la actriz que viajaban con ellos resultaron ilesos. Muchos de los cineastas que han tocado la figura del demonio han sufrido en sus carnes la presunta maldición. El caso más dramático es posiblemente el de Roman Polanski, director de La Semilla del Diablo. Fueron muchos los que le advirtieron que no debía aproximarse al tema del demonio. Pero él hizo caso omiso una y otra vez, asegurando no ser supersticioso. Fue en pleno rodaje cuando recibió la espantosa noticia de que su esposa, embarazada de 8 meses, la bella actriz Sharon Tate, había sido degollada por los seguidores del psicópata Charles Manson, un turbio personaje que en su delirio creía ser precisamente la encarnación del anticristo. Aquellos hombres que profanaron el domicilio de Polanski se hacían llamar La Familia y convirtieron la lujosa mansión de Cielo Drive en una auténtica orgía de muerte. En las paredes, pintados con sangre, mensajes y advertencias que muchos interpretaron como una auténtica venganza del maligno. Siempre se ha dicho que algún tipo de maldición pesaba sobre la cabeza de Marilyn Monroe. Cuanto más éxitos cosechaba en las pantallas, más desgraciada era su vida personal. Amores no correspondidos, depresiones, drogas y finalmente un extraño suicidio que para los teóricos de la conspiración pudo ser un asesinato de Estado relacionado con sus amoríos con los hermanos Kennedy. Una auténtica conspiración que sigue siendo una de las preferidas del pueblo americano. James Dean también terminó sus días bajo el signo de la maldición. Su carrera cinematográfica fue corta, solo 2 años, pero suficiente para imponer su imagen entre el público adolescente. Todo aquello terminó de manera trágica, cuando su Porsche 550 se estrelló frontalmente contra otro vehículo. Hay quien relaciona este accidente con el frustrado romance que mantuvo con la actriz de serie B y practicante de la brujería, Maila Nurmi, más conocida como Vampira. Parece ser que el día en que James Dean encontró también trágica muerte en un accidente de tráfico conduciendo a toda velocidad su Porsche, Vampira, harta de los desprecios del actor que la había prácticamente abandonado, cogió una fotografía enmarcada que tenía del mismo
y la lanzó con fuerza contra la pared, rompiéndola en 1000 pedazos de tal manera que los cristales del marco se incrustaron, rajando por completo el rostro de James Dean. Según quiere la leyenda, en ese mismo momento el Porsche de Dean se estrellaba a toda velocidad, quedando irreconocible tanto el auto como su ocupante. Pero los sucesos extraños no finalizaron con la muerte de Dean. Parecía como si de alguna manera la maldición se hubiera trasladado a su coche, al que llamaba Pequeño Bastardo. Así, el Porsche 550 siguió cobrándose víctimas incluso después de haber sido desguazado. Por ejemplo, cuando en el mismo lugar del accidente un camión recogía el coche, los restos que quedaron del coche para trasladarlos, estos se desprendieron, cayeron encima del conductor y este perdió la vida instantáneamente. Posteriormente, el seguro del coche vendió el automóvil a un coleccionista y este coleccionista hizo una serie de partes con él. Vendió por una parte la palanca de cambios, que provocó un accidente también en una carrera, vendió las ruedas que estallaron porque estaban en mal estado en otro vehículo, y quizá el accidente más llamativo relacionado con este coche tiene lugar también durante una carrera con el motor. El motor había sido colocado en un automóvil de un magnate de Beverly Hills, y este hombre pues era la primera vez que iba a coger ese coche, tuvo un accidente en la carrera y perdió la vida. ¿Casualidades? Es posible. Como sucede con la brujería y el vudú, los psiquiatras y antropólogos piensan que la sugestión cumple un papel esencial para el cumplimiento de las maldiciones. Este tipo de historias nacen después, no durante la vida de las personas que la han padecido. Es decir, es algo que cuando se va uniendo supuestamente toda una serie de fenómenos que denominamos extraños, queremos justificar la existencia de todos esos fenómenos con una supuesta maldición. La cuestión está en que nunca sabemos realmente si esa maldición se ha cumplido o lo que ha pasado ha sido una serie de casualidades que han tenido una unión y que dan un aspecto de algo negativo en relación al resto. Casualidad o maldición, de lo que podemos estar seguros es que tras los potentes focos de Hollywood siempre habrá una sombra de misterio, una bruma que jamás se proyecta en ninguna sala, pero que pese a quien pese, sigue planeando silenciosa como un negro presagio sobre la ciudad de las luces, el lujo y el glamour. La historia continúa un año más tarde, cuando la familia Lutz, un matrimonio y sus 3 hijos, se marchan a vivir a esta casa, que para ellos era la casa perfecta. Tenía un jardín enorme, la casa era muy bonita, garaje, piscina, incluso una salida al río Amityville en un embarcadero. El mismo día de la mudanza ya empiezan a surgir los primeros fenómenos extraños. El sacerdote que va a bendecirla escucha claramente cuando entra en la casa: fuera de aquí. El padre de familia, George, está obsesionado con el frío, con las bajas temperaturas, siente frío a todas horas, se pasa el día entero cortando leña, deja incluso de ir a su trabajo, el día entero cortando leña para alimentar una chimenea y una caldera que en realidad funciona bien, porque él es el único que siente frío. Su esposa también ve figuras extrañas y presencias extrañas en la cocina y en otras habitaciones de la casa, y la hija más pequeña, Melissa, tiene un amigo, una especie de amigo que ella llama Ángel y por el que pregunta a su madre. Un amigo que en realidad es un cerdo y que incluso sus padres llegan a ver una vez en la ventana junto a la cara de su hija. Con todo lo que les estaba ocurriendo, los Lutz decidieron investigar la historia de su casa y descubrieron que en ese lugar, siglos antes, había habido un sanatorio para indios, donde los indios eran encerrados no para curarlos, sino para dejarlos morir. También había vivido allí un brujo que fue expulsado de Salem durante la época de la quema de brujas y que siguió practicando en ese lugar la magia negra y la brujería, y que fue enterrado en el jardín de la casa. Lo peor de todo, a la familia Lutz le ocurrió el último día de estancia allí. Vieron una figura diabólica en la escalera, una figura encapuchada que intentó impedirles escapar. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Eso ya queda a la libre opinión de cada uno. Los hechos están ahí. 28 días después de haber comprado la que para ellos era la casa de sus sueños, los Lutz se marcharon dejándolo todo en el interior, sus muebles, sus pertenencias, su ropa, y nunca más volvieron. En 1977, el psiquiatra norteamericano Howard Long comienza a tratar a una mujer, Carla Moran, que dice ser atacada por un ente del más allá. En principio, Howard Long lo que está convencido es de que está ante un caso de histeria, hasta que una noche, en la Universidad de California, Carla Moran es atacada por un ente invisible delante de 3 médicos.
Aquí los facultativos pueden observar cómo a esta mujer le aparecen de repente moratones en la espalda y cómo unas garras invisibles desgarran sus pechos. Lo más sorprendente del caso es que más tarde los ginecólogos que ven a Carla Morán comprueban cómo tiene desgarros vaginales propios de una violación. A principios de los años 80, la película El Ente lleva hasta la gran pantalla, hasta el gran público, la inquietante historia de Carla Morán. Ya crónicas antiguas nos hablaban de íncubos y de súcubos, de demonios, que tenían en sus manos las llaves para abrir la puerta hasta esta realidad, creando el terror entre las personas que nos rodean. Hablar de La Profecía es hablar de una película inquietante de los años 70 y hablar de un pequeño personaje, de Demian, un niño que nunca se pone malo, un niño de 5 años que disfruta con el mal y que ha venido a la Tierra nada más y nada menos que para convertirse en el anticristo. Hablamos de una película de esas malditas en las que hubo muchos problemas durante el rodaje, incluso se habla de muertes en extrañas circunstancias. El fundador de la Iglesia de Satán, Anton LaVey, tuvo que tener una orden de alejamiento porque quería parar a toda costa el rodaje. Y hablamos también de ese niño que tuvo muchos problemas psicológicos. Hablamos de la llegada del anticristo, hablamos del Apocalipsis, del capítulo 16, versículo 16. Todo transcurrirá al norte de Israel, en una pequeña ciudad, en la ciudad de Megido, en la que se supone que se librará la última batalla, la gran batalla, en la que se supone que será también la venida de Cristo, la segunda llegada de Cristo.